La verdad. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este estudio de Romanos. Vamos a ver los versículos 23 y 24. Y pues de antemano les cuento pues, o les informo que ando con bastante tos, un poco maluco de la voz, pero vamos a tratar de dar esta enseñanza. Bueno, dice así Romanos 2 del 23 al 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén y amén. Entonces empezamos el versículo 23 que dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. En la TLA como dice: están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. En la PDT dice: te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Las palabras claves, en este caso hay una: infracción, código 3847 del griego parábasis, y habla de violación, infracción, transgresión. Sustantivo de parabaíno, que tiene el código 3845, que habla de transgredir. También habla de transgresión, hacer mal, romper la ley, un rompimiento intencional de un límite. Entonces, pues ya aquí sabemos de antemano que si está hablando del versículo 23, que te jactas de la ley con infracción de la ley, entonces ¿cuál sería de lo que hemos leído? Transgresión o romper la ley, transgredir la ley. Tiene por versículos Romanos 2:23, Romanos 4:15, 5:14, Gálatas 3:19, 1 Timoteo 2:14, Hebreos 2:2 y Hebreos 9:15. Este versículo aplica para judíos o gentiles, para el que tiene la ley o tiene la Biblia, ¿sí? Porque para los gentiles en este caso sería te jactas de la Biblia, con infracción de la Biblia deshonras a Dios. Entonces, de acuerdo a judíos o gentiles, la ley o la Biblia, pero no la cumple o no la obedece, eso deshonra a Dios, es ser una vergüenza para Él. O sea, tener el bendito libro de la Biblia o las Sagradas Escrituras solamente como conocimiento, o solamente como muchos ponen la Biblia en sus casas, en un pedestal y en un lugar, pues en un atril, lo que sea, pero si no la ponen por obra o si no la obedecen, ¿de qué sirve? Proverbios 17, versículos 25, lo puse al revés, ¿no? Versículos 21 y 25. Proverbios 10:1, en este caso de lo que acabo de explicar. Vamos a ver un comentario que hay aquí de Wayne Partain y Bill H. Reeves, que dice: deshonras a Dios. Es un resumen de la conducta de los judíos. Se gloriaban en la ley de Moisés, no obstante, deshonraban a Dios por medio de infringir la ley continuamente. O sea, ellos se sentían muy orgullosos de tener la ley de Moisés, de haberlo recibido ellos, que ellos fueron los privilegiados de haber recibido esa ley. Y ustedes ya saben cómo vino ese recibimiento de la ley, que habla del monte Sinaí, de las tablas, de todo eso. Pero simplemente se llenaron de orgullo de saber que habían sido el pueblo escogido y los que recibieron esa ley. Pero si no la obedecían, ¿de qué les servía esa jactancia a ellos? Es como tener una Biblia bien grande y bonita, a lo que les decía, en un pedestal bien hecho, sentirse bien por tenerla, pero no leerla, o aunque se lea, no obedecerla. De nada sirve. Se hace un ídolo o un amuleto más que avergüenza a Dios. O sea, tener el libro allí simplemente por tenerlo y decir: yo tengo una Biblia, no, pues de nada servía. Según esta palabra clave que vimos, infracción, que habla de violación, transgresión y romper la ley, ¿cómo quedaría este versículo 23? Los judíos se sentían muy orgullosos de conocer la ley de Dios o de tener la Biblia, pero no la cumplían o no la obedecían.
la violaban, la transgredían. Ellos rompían la ley de Dios, lo deshonraban y eran una vergüenza para Él. Entonces, ¿qué es una persona que no obedece la Biblia en el caso de nosotros? Una deshonra para Dios, y más si es un mal ejemplo para el sector donde vive o en la sociedad, por decirlo así, porque así puede ser en el trabajo también. Conoce la Biblia, pero no vive de acuerdo a ella, no se comporta de acuerdo a ella en el lugar donde esté. Entonces, ¿qué es? Una vergüenza para Dios. Versículos finales de Romanos 2:23. En este caso, Romanos 2:17, Romanos 3:2, 9:4, Jeremías 8, del 8 al 9, Mateo 19, del 17 al 20, Lucas 10:26 al 29, Lucas 18:11, Juan 5:45, Juan 9, del 28 al 29, Santiago 1, del 22 al 27, Santiago 4, del 16 al 17. Espero que haya sido claro el 23. Entramos al versículo 24 que dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque tenían la ley, pero no la obedecían, no eran ejemplo, no eran testimonio. Entonces Romanos 2:24 en la TLA dice: tiene razón la Biblia cuando dice, la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Habla mal de Dios. O sea que nosotros como representante de Dios, si no vivimos la palabra, la gente que va a ver en nosotros mal testimonio. ¿Y de quién van a hablar mal? De Dios. Por eso es que empiezan con esos cristianos. No, yo por eso es que no, prefiero ser así o quedarme así. No, yo por eso es que no creo ni en Dios. Hasta eso han llegado porque yo lo he oído. En la PDT dice: por eso está escrito, los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes. O sea, los gentiles, la gente del mundo insulta a Dios, ofende a Dios, se burla de Dios, porque los mismos judíos no son un ejemplo y son, como lo dijo Jesús, son unos sepulcros blanqueados muchos. En el caso de Romanos 2:24, las palabras claves, creo que también hay una, sí. Y la palabra dice, es blasfemado. El código es 987, del griego blasfemeo, y habla de vilipendiar, específicamente hablar impíamente, hablar mal, injuriar, blasfemador, blasfemar, calumnia, calumniar, decir mal, difamar. Se refiere a Dios y a su espíritu o de cosas divinas. Injuriar, tratar con irreverencia e insolencia desdeñosa. Los versículos que trae esta palabra clave son Mateo 9:3, Mateo 26:65, Hechos 13:45, Romanos 2:24, Tito 2:5, Apocalipsis 16, versículos 9, 11 y 21. Aquí tenemos varios comentarios. Yo los puse todos porque, como les he dicho varias veces, son bastante acertados, se encajan mucho con el versículo, con el contexto y con las palabras claves. Un comentario de Wayne Part-Time, Bill H. Reeves. El mundo al Dios del pueblo según los hechos de ese pueblo. Como es el pueblo, así es su Dios. Viendo el mundo la vida de los judíos, blasfemaban el nombre de Jehová Dios. Dice ahí, véase Isaías 52:5, Ezequiel 36, versículos 20 al 23, contrastándolo con Mateo 5:16. Tengamos en cuenta este pedacito, este comentario. Como es el pueblo, así es su Dios. Entonces, imagínense, mucha gente se dice ser cristiana y no tiene que ver nada con la conducta de Dios, pero como así es el pueblo, así es su Dios. O sea, que ¿qué dice la gente? Si este es el Dios de los cristianos, no, yo me quedo así. Eso es lo que normalmente la gente prefiere. Porque a veces en un sector o en un barrio, los más bullosos y más peleones terminan siendo los cristianos. Para que vaya dando cuenta de cómo es que hacemos nosotros con nuestra conducta que blasfemen el nombre de Dios.
Otro comentario de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Dice ahí, el nombre de Dios es blasfemado. Pablo usa esta cita del Antiguo Testamento para reprochar a aquellos judíos que hipócritamente desobedecían la ley que enseñaban. Y los gentiles, al ver esta hipocresía, blasfemaban el nombre de Dios. Nos dicho, ellos debían ser el ejemplo para toda la sociedad. Otro comentario, Biblia del Diario Vivir. Si usted dice formar parte del pueblo de Dios, su vida debe reflejar a Dios. Eso es una gran verdad. Cuando le desobedece, deshonra su nombre y por ello la gente incluso puede hablar mal de Dios. ¿Qué piensa de Dios la gente al contemplar su vida? Es una buena pregunta que nos debemos hacer nosotros. ¿Qué piensa de Dios la gente cuando ve nuestra vida, nuestra conducta? Mire la vida de los primeros cristianos, cómo vivían ellos. Eso es un ejemplo a seguir que hoy en día poco a poco. Comentario de la Biblia Plenitud. A menudo el peor enemigo del Evangelio y del honor de Dios es el pecado en las vidas de aquellos que profesan ser creyentes. Muchos comentarios, yo digo que son comentarios muy buenos, muy acertados con el versículo y que nos llevan a pensar. A menudo el peor enemigo del Evangelio y del honor de Dios es el pecado en las vidas de aquellos que profesan ser creyentes. O sea que terminamos casi que siendo enemigos del Evangelio y del honor de Dios. Hacemos pisotear el honor de Dios. Según esta palabra clave que traía este versículo, es blasfemado. Habla de hablar impíamente, hablar mal, blasfemar, calumniar, difamar. ¿Cómo quedaría este versículo 24? En la Biblia está escrito y dice que la gente de otros países o que no son judíos hablan impíamente, hablan mal, blasfeman, calumnian o difaman de Dios por culpa de ustedes mismos. De eso se trata. Cuando dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La gente habla impíamente, habla mal de Dios por culpa de los judíos, por culpa de los que tienen la ley. Y en el caso de nosotros, tenemos la Biblia y que debe ser nuestro manual de conducta o ser hacedores de ella. Al no hacerlo, ¿a quién es que hacemos quedar mal? A Dios. La gente, por ver que los judíos no obedecían a Dios, hablaban mal de él. Por esa sencilla razón. Digo sencilla entre comillas, porque es una cosa seria. Lo que demuestra que si ellos no obedecían a Dios teniendo la ley, ¿qué necesitaban? Un Salvador como los mismos gentiles. Finalizamos con los versículos. Isaías 52:5, Lamentaciones 2 del 15 al 16, Ezequiel 36 del 20 al 23, Mateo 18:7, Primera de Timoteo 5:14, Primera de Timoteo 6:1, Tito 2 versículos 5 y 8 y Segunda de Samuel 12:14. Entonces ya con estos versículos damos por terminado, en el caso del estudio de Romanos, los versículos 23 y 24. Allí quedamos. Dios les bendiga. Gracias.